que se reemplace ese statu quo por uno nuevo, ¿sí? O que se vuelva a la normalidad de ese statu quo. Planteada una breve definición de crisis, pasemos ahora a qué se entiende por democracia. Y la verdad que hay tantos conceptos como autores uno puede elegir para leer. Entonces, la idea, o en lo que más o menos coinciden casi todos los autores, es en intentar definir qué se entiende por forma de gobierno o cómo ver la forma de gobierno, ¿sí? Si pensamos en la democracia a partir de tres elementos que suelen ser los más definitorios o característicos, como ser elecciones competitivas, el respeto a derechos liberales de asociación y de libertad de expresión y el imperio de la ley o el Estado de Derecho, entonces podemos ver que habría una crisis de la democracia si falta alguno de estos elementos, es decir, si faltan las elecciones competitivas, si falta el respeto a los derechos liberales o si se viola el imperio de la ley o el Estado de Derecho. Básicamente, a partir de estos factores, entonces, podemos pensar que estamos en presencia de una crisis de la democracia. Reitero, la ausencia de elecciones competitivas o la violación a los derechos liberales o las fallas en el Estado de Derecho o en el imperio de la ley. Esa es una definición o concepto posible de democracia. También podemos pensar a la democracia a partir de la idea de la democracia constitucional, donde se ponen límites a o límites contramayoritarios hacia justamente la mayoría, ¿no? Si entendemos a la democracia como el gobierno de la mayoría. Y aquí es donde jugaría un rol importante el Poder Judicial. Entonces, si vemos que se erosiona la independencia del Poder Judicial, podemos estar en presencia de alarma o de factores que nos van a decir si estamos o no en presencia de una crisis de la democracia. Si concebimos a la democracia desde un concepto minimalista, como proponen autores como Bobby o Schumpeter, en la idea de que la democracia es la forma de gobierno en la que los gobernantes participan en una elección, pueden perder las elecciones y por lo tanto dejar los cargos, entonces la alarma de que estamos ante una crisis de la democracia puede verse justamente en que no existan elecciones competitivas y la no existencia de elecciones competitivas puede a su vez traer mismo como consecuencia violación a los derechos liberales y el avasallamiento al Estado de Derecho, la pérdida de confianza en instituciones democráticas representativas, si vemos a la democracia como justamente democracia representativa, o una mayor desigualdad si pensamos a la democracia desde la óptica de una democracia liberal. Y así podemos seguir toda la tarde dependiendo de el concepto que tengamos de democracia, cuáles son las situaciones que pueden ponernos en alarma para ver si estamos o no frente a una crisis. Pero la idea no es agobiarlos con todos los conceptos que pueden existir. Entonces, lo que sí me propongo en esta instancia es marcar 7 tópicos o 7 puntos que considero para mí los más importantes para así detectar si estamos ante una crisis de la democracia, ¿sí? Perdón. Y empiezo con el primero de ellos, ¿sí? El primero de ellos es la idea del demos, ¿no? Esta idea de el conjunto de personas que son sujetos del poder político, que en su momento se discutía quién podía votar, quién no, pero hoy esa discusión está zanjada, en líneas generales el voto es universal, es secreto y con algunas limitaciones en cuestiones de edad, pero lo que sí está en discusión hoy es cómo lograr que este demos, cómo lograr que este conjunto de sujetos políticos vea la democracia no solamente como una herramienta en la que vamos a votar cada 2 o 4 años, sino que la construya día a día, siendo más partícipe de las decisiones que hacen a los asuntos públicos y no que simplemente se limiten justamente a ir a votar, ¿sí? La segunda cuestión que nos lleva justamente de la mano con la primera es la función y el rol de los partidos políticos. Los partidos políticos en el sistema democrático ocupan un rol fundamental justamente porque son quienes tienen el monopolio para elegir a los candidatos que van a ocupar los cargos electorales, ¿sí? Y además porque en su propia formación interna tienen que cumplir con los principios democráticos. Ya en 1929 Kelsen nos decía que
era hipócrita o ilusoria aquella persona que concebía la democracia sin la existencia de partidos políticos. Por lo que hoy la discusión la discusión no pasaría por qué rol ocupan o no los partidos políticos, ya queda claro que en la democracia son fundamentales. Lo que sí se discute o está en jaque es si los partidos políticos tienen la capacidad de evitar una posible colisión entre los intereses que tienen al momento de captar los votos de los ciudadanos y la posibilidad real que tienen de concretar todas las ofertas o propuestas que hacen en sus campañas electorales. La tercera cuestión está relacionada con la regla de la mayoría como regla de toma de decisiones, ¿sí? Sabemos que la voluntad democrática se expresa a partir de la regla de la mayoría, que es un principio que ya está aceptado, sí, que es un principio justo y eficiente a la hora de tomar decisiones. El punto es, o lo que hoy se cuestiona o se pone en crisis respecto a la regla de la mayoría, es si las mayorías, hasta dónde está su punto de absorber a las minorías, ¿no? La relación entre mayoría o minoría, en el punto en que que no sea un sistema justamente cerrado, donde las minorías tengan perspectiva de volverse mayoría, sí o sí, la regla es la regla de la mayoría por sí misma. Un cuarto factor es la relación entre democracia e igualdad, ¿sí? No es tampoco un concepto o una idea nueva, ya lo veía Tocqueville cuando estudiaba la democracia en Estados Unidos, que él mismo observaba que si bien la democracia trae muchas soluciones, a la vez que genera soluciones trae consigo problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la igualdad genera estabilidad social, no es menos cierto que una pasión por la igualdad puede traer consecuencias, como por ejemplo una democracia condescendiente, que sobrecarga la economía propia de la sociedad y a la sociedad propia en el sentido de que estaría dando beneficios exclusivos a determinados sectores de la sociedad. El sexto punto está relacionado con la relación entre democracia y derechos humanos. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque hay quienes ponen en conflicto esta relación entre democracia y derechos humanos porque entienden que en pos de la soberanía del pueblo y de la voluntad popular se pueden avasallar derechos humanos, derechos individuales, ¿sí? Creo que la democracia no tiene que ser entendida como una colisión entre derechos humanos, sino una relación en que no puede existir democracia sin derechos humanos y, a su vez, la democracia es el régimen más favorable para la existencia de derechos humanos. Quienes contraponen la idea de democracia con derechos humanos o mayoría por sobre minoría están más cerca de un régimen totalitario que de un régimen democrático. Un último aspecto es la relación entre democracia y los medios de comunicación, ¿sí? Sin libertad no hay libertad de prensa y sin libertad de prensa no hay democracia. Tener periodistas independientes fortalecen la democracia y es importante que los medios de comunicación asuman el rol que tienen de ser responsables justamente de fortalecer la democracia porque son los proveedores de servicios públicos fundamentales para la democracia, ¿sí? Y para ir finalizando, que acá me están marcando la hora, entonces, responder si estamos en crisis o no ante la democracia, yo me animo a decir que sí, que está en crisis, lo que no significa que la democracia no pueda sobrevivir, ¿sí? Hay tres cuestiones que quiero remarcar que para mí me indican que estamos en crisis, que es la pérdida de confianza en los partidos políticos, la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y la incapacidad de los gobiernos de resolver los conflictos, ¿sí? La democracia no es un fenómeno que nació hace mucho, ¿sí? De hecho, si lo comparamos con el nacimiento del Estado moderno, que por convención es 1648, podemos decir que la democracia tal y como la concebimos hoy nace recién en 1788, cuando se da la primera elección de un gobierno nacional a partir del sufragio universal que se da en Estados Unidos. Y hasta 1901 se tuvo que esperar también en Estados Unidos para que haya un cambio de poder político en el gobierno a partir de una elección. Incluso, hasta el día de hoy, hay países que nunca vieron un cambio de
poder político en el gobierno a partir de una elección. Estoy pensando en casos, por ejemplo, como China o Rusia. Algo también importante para destacar es que solamente el 30% de la población vive en democracia, ¿sí? Democracia tal y cual como la concebimos, y que la democracia es solamente un punto en la historia de la humanidad, ¿sí? No nació con la humanidad, es un fenómeno histórico y que por lo tanto, si se adapta o sobrevive a los cambios, va a depender mucho del valor que la sociedad le otorgue justamente a la democracia para defenderla como considero que se merece, porque hasta hoy creo que es la mejor forma de gobierno que hemos conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu exposición. A continuación va a exponer Débora Burstein. Ella es profesora adjunta de Teoría del Estado en la cátedra a cargo del doctor Miguel de Luca, de esta Facultad de Derecho. Es adjunta regular en Derecho Político de la carrera de Abogacía del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza. Es docente a cargo del curso Teoría del Estado y Tributación Local de la carrera de especialización en Tributación Local de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es tesista en la maestría en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. Es autora de diversos libros, artículos y ponencias sobre teoría del Estado, ciencia política y filosofía. En esta oportunidad, su exposición será sobre democracia y representación ante una crisis conceptual, legitimidad y pueblo. Débora, te escuchamos atentamente. Muchas gracias al Departamento de las Cátedras por haber organizado esto. Yo siempre digo que Teoría del Estado es la hermanita pobre del departamento, con lo cual parece que la hermanita pobre por lo menos nos dieron el salón azul, con lo cual ya es un montón. Yo la escuchaba a Soledad, ¿no? Yo la escuchaba a Soledad recién hablando de la crisis de la democracia y yo siempre pensé que más que una crisis de democracia, perdón, no te estoy contradiciendo en lo más mínimo, sino estaba en la representación. Yo creo que lo que estamos atravesando ahora es una fuerte crisis en la representación. Y en ese sentido, la representación como parte, ¿sí?, como uno de los elementos, de hecho luego Soledad habló un montón del tema del sufragio, del tema de las instituciones, el tema está en cómo representamos a esa democracia o cómo creemos que esa democracia juega. Entonces, en ese sentido se me ocurrió vincular tres términos que a lo largo de la historia han ido cambiando, pero que han cesado, o sea, su cambio ha llegado hasta la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa en adelante es como que los términos se han congelado y seguimos trabajando hoy, siglo XXI, en un mundo que resulta distinto y que necesitaría un cambio sobre estos conceptos o un cambio de comprensión de los conceptos, que son, aparte del término representación, el término legitimidad y el término pueblo. Son, en términos de Morgan diría directamente que estamos frente a una ficción, ¿sí?, una suerte así de, qué sé yo, de la guerra de las galaxias. La única diferencia es que en las guerras de las galaxias nadie muere, y cuando uno habla de representación, legitimidad o pueblo, podría pasar que alguien se muriera en serio. O sea, no son rayitos láser que salen corriendo, sino que son verdaderas balas y que pueden terminar en guerras. Entonces, esto lo hace mucho más complejo. El término de representación, si seguimos a Carino, nace en el siglo XIII. Parecería muy loco que un término, o sea, bajo principios latinos, nace en el contexto de la Iglesia. O sea, de cómo los sacerdotes, cómo los abades jugaban un rol representativo frente a sus feligresías en el vínculo con Dios. O sea, a esta altura de la historia obviamente no había ningún otro tipo de representación. El conflicto que tenemos es que ese tema de la representación pasa en esos términos al mundo laico. Entonces, la primera forma de representación que vamos a reconocer va a estar anclada en el mundo absoluto, va a estar anclada en la idea del rey absoluto, del rey que es rey, por voluntad de Dios. Lo que conocemos genéricamente como la teoría o la doctrina divina de los reyes, el origen divino de los reyes. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, fundamentalmente en el siglo XVII, van a empezar a darse conflictos en los cuales uno va a hacer una guerra civil, que nosotros genéricamente conocemos como la Revolución Sangrienta o Revolución Puritana. No es una revolución, es una guerra.
y la Revolución Gloriosa de 1688, ambas en Inglaterra y ambas en principio por conflictos religiosos que terminan también zanjando conflictos de representación. Cuando hablamos en general de la revolución puritana o revolución sangrienta, automáticamente nuestra cabeza se nos remite a un pensador. En definitiva, trabajamos con la filosofía. Y ese pensador es Thomas Hobbes. ¿Qué es lo que va a plantear Hobbes? Hobbes, para reemplazar esa idea del Dios legitimador, va a hablar de soberano y súbdito. O sea, va a hablar de la existencia de un soberano con autorización para actuar, y ahí está la diferencia, autorización para actuar, y un súbdito que está sometido a esa autorización que supone que ha dado, o sea, que se supone que a través de la figura también artificial del contrato, tomada del derecho privado y llevada al derecho público, le otorga cierta legitimidad a partir de una situación transaccional. O sea, la transacción reside justamente en eso, en darle la autorización a quien resulta el soberano o a quien dota de soberanía para que éste ejerza una verdadera autoridad. Y acá también podemos ver aparecer por primera vez estos dos términos con los que yo quiero jugar. Por un lado, el tema de la legitimidad. El gobierno va a estar legitimado por una autoridad distinta a Dios que nosotros vamos a concentrar en el pueblo. O sea, lo que se hizo básicamente es cambiar la base de legitimidad. O sea, pasamos de Dios a pueblo, sin tener en claro tampoco a qué nos referimos cuando, en clave filosófica, se habla de pueblo. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros, cuando hablábamos de los monarcas, hablábamos de una suerte de incorporación, donde el rey, el monarca, el soberano, anclado en un cuerpo físico, presentaba dos cuerpos, ¿sí? El cuerpo mortal y el cuerpo inmortal, portador de la razón y la justicia, ¿sí? Que era la clave de la divinidad. Cuando se produce la decapitación de Carlos I en 1649, resulta muy difícil entender que junto con la cabeza no rodó también la legitimidad y no rodó también la soberanía. ¿Esto qué es lo que provocó? Una desincorporación. Ya no vamos a ver a la legitimidad incorporada a ese rey, que era rey por voluntad de Dios, sino que vamos a ver una incorporación en esa figura artificial o cultural o imaginaria que hemos hecho nacer, que es el pueblo. Cuando en 1688 la revolución termina por cambiar, esa revolución de la cual los ingleses se jactan de haberla hecho sin el derramamiento de una sola gota de sangre, lo que va a hacer también el autor que nos lleva a entender la revolución gloriosa, John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, es que ya no estamos en presencia de una autorización, sino que el contrato lo que otorga es una idea de confianza, y a partir de la confianza vamos a estar ante la idea de la creencia de un pueblo constituido en un órgano específico. Ese órgano específico, si bien el rey va a tener participación, estamos hablando esencialmente del Parlamento. De hecho, es el Parlamento, salvo en la función prerrogativa que describe John Locke, el Parlamento es el órgano superior, se encuentra por encima aún del rey, y el rey convalida las decisiones el rey convalida las decisiones tomadas por el Parlamento. Este formato, que es propio de la Revolución Whig, va a pasar a los Estados Unidos, a lo que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos, y se va a iniciar justamente en lo que es la revolución de las colonias inglesas en América del Norte. ¿Cuál es el problema distinto que tiene lo que nosotros hoy conocemos como los Estados Unidos de América en referencia a esa revolución gloriosa? O sea, ¿por qué hay una diferencia entre la revolución americana o norteamericana y la revolución gloriosa que habían llevado adelante los Whigs en Inglaterra? Con una diferencia de un poquito menos de 100 años. La forma en que nace Estados Unidos es, primero, es una sociedad igualitaria. O sea, no hay diferencia, no hay nobleza, no hay prerrogativas de sangre. América en general nace sin prerrogativas de sangre. O sea, el primer problema que tienen que enfrentar los padres fundadores. Y el segundo problema que tienen que enfrentar es una desconfianza absoluta hacia el poder. Es decir, esa confianza que Locke depositaba en los hombres a partir del Parlamento, en el caso norteamericano, es la idea de que el poder siempre va a intentar abusar. Entonces, la idea de los norteamericanos es hacerlo nacer
como una barrera de control. Es decir, yo tengo derechos individuales, son derechos preexistentes, son derechos de los que siempre gocé, entonces el poder nunca va a poder entrar en ello, nunca va a poder penetrar en ellos. Esto que ocurre en Inglaterra con sus 2 revoluciones y lo que ocurre en Estados Unidos con la revolución de las colonias inglesas en Estados Unidos o en el norte de América, va a cruzar de alguna manera el océano y no la vamos a ver aparecer en Francia. La diferencia fundamental es que los Estados Unidos continúan una idea que ya tenían. O sea, si bien es una revolución en clave mantenimiento del orden o acomodamiento de un orden, los principios que surgen de esa revolución norteamericana, que se refleja en la Revolución Whig, va a generar una revolución que sí va a romper. Va a romper con la historia, va a romper con el pasado y va a tratar por todos los medios de reiniciar todo aquello que existía antes, que es la Revolución Francesa. El proceso de la Revolución Francesa, por lo menos hasta 1799, lo que trata es de romper todo lo que tuvo antes. Entonces ahí cambia el concepto de revolución y la revolución ya no es una vuelta al orden, sino que la revolución es rompamos todo y empecemos de nuevo. Que es fundamentalmente lo que va a ser la revolución, sobre todo durante el periodo de terror y sobre todo de la mano de Robespierre. Entonces, lo que vamos a nosotros tener es una reinvención de ese concepto y una nueva forma de comprenderlo. ¿Y cómo lo va a comprender? Nuestro principal autor va a ser el abad Seyé, que de abad tenía poco o nada, o sea, era un revolucionario. Primero va a ser revolucionario, después va a terminar como conde o como duque. En la época de Napoleón no recuerdo bien qué cargo le dan, pero bueno, no cambian los hombres, cambian los tiempos. El artificio que va a generar es el artificio de la unidad. Y la única forma que tiene de generar ese artificio es uniendo al pueblo con la nación. Al unir pueblo con nación, lo que es una representación unánime, que en realidad no se va a dar nunca, porque la representación unánime es imposible. Entonces, partiendo de Rousseau, pero alejándose de Rousseau, lo que va a generar o lo que va a pensar es una suerte de cuerpo político. Y como cuerpo político, es decir, entendemos a los hombres como algo único, la unanimidad no va a estar en la forma de expresarse, sino que va a estar en la forma de constitución. Entonces, ese pueblo que ha constituido la nación y que se entiende como cuerpo político se va a transformar en poder constituyente. Que los Estados Unidos lo tuvo, pero no con las facultades de establecimiento de cero, justamente que tiene la Revolución Francesa y que es el producto de ese reinicio, ¿sí?, de esa nueva forma de entender que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace esta revolución? Por primera vez va a intentar definir la legitimidad y va a tratar de encontrar dónde está ¿dónde está la legitimidad? Antes que lo muevas. ¿Dónde está la legitimidad en esa construcción del cuerpo político? Y va a hablar también de una idea racional que los hombres van a tener y que van a justificar en algo que también Soledad nombró, que es la idea del sufragio. El sufragio no es de lo que yo voy a hablar, pero es algo que trae un montón de problemas. Primero, porque hay distintos tipos de sufragio. Segundo, porque está calificado quién vota, quién no vota, sobre todo en esta época a la que yo estoy haciendo referencia. Ahora bien, ¿cómo consigo al líder? ¿Cómo consigo al pueblo? ¿Cómo hago que el pueblo sea legítimo a partir de esta idea de racionalidad? Bueno, necesito un hombre, un líder, un partido político, una ideología, una no ideología, que me diga qué se considera pueblo. Por eso podemos decir, el pueblo está en la calle, la gente que está en la calle no es pueblo, es muchedumbre. Con posterioridad a la Revolución Francesa va a aparecer el término masa, con lo cual lo que está en la calle es la masa, no es el pueblo. Y el pueblo vamos a seguir sin poder definirlo, porque va a ser definido en cada momento por cada grupo político, repito, ideológico o no, porque muchas veces se define sin esa ideología. Entonces, lo que Urbinati nos dice, Urbinati va a ir mucho más allá porque nos va a hablar de populismo, que tampoco va a ser mi tema. Urbinati lo que va a decir es, el término pueblo es tan ambiguo y ha nacido tan ambiguo que resulta imposible encontrar la forma, primero, de justificarlo y segundo, de establecer una pauta general para que podamos usar a lo largo de la historia. Algo parecido a lo que Soledad decía con la democracia. Entonces en este contexto llegamos al siglo XXI. ¿Y cuál es el problema del fines del XX, principios del XXI? Que el demos, ese pueblo
al que los griegos llamaban demos, no está. Está ausente, se ha ausentado. ¿Por qué? Porque ha perdido la confianza. Ya no está sometido a ninguna autorización como lo había planteado Hobbes, ya no cree, no tiene confianza en sus órganos o en sus instituciones, y tampoco se lo puede agrupar bajo la idea de un tercer Estado o de un Estado que va a participar en una revolución y que va a generar unos nuevos tiempos, una nueva historia y un nuevo hombre. Entonces, esto se agrupa bajo un término que es la desconfianza, y que en términos de Pierre Rosanvallon va a pasar a llamarse la contrademocracia. ¿Qué es lo que entiende Rosanvallon por la contrademocracia? La democracia de la desconfianza. Entonces, ahí el problema que vamos a tener es que nos vamos a encontrar frente a minorías que no son tales, que son grupos transversales a la sociedad, que no responden a partidos políticos, que no responden a una ideología, sino que responden a las propias necesidades de sus propias comunidades, que es lo que le permite a Benedict hablar de comunidades imaginarias. No son imaginarias porque alguien las imagina y no existe, son imaginarias porque hay una reconversión del término. Son comunidades que a sí mismas se consideran pueblos. Ejemplos: el feminismo, el ambientalismo, el veganismo, el grupo Incel, que en la Argentina ha cobrado una fortaleza terrible, mucho más de lo que cualquiera podía imaginarse, y lo tengo anotado para no olvidarme ninguna letra, LGBTIQA+, ¿sí? Que festejan acá en Argentina un mes en junio y después tienen el Día Internacional, sobre todo en una ciudad que es gay friendly como es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el problema que se nos presenta es que hay un jaque a la representación, a la legitimidad y al pueblo. O sea, son conceptos que dejaron de funcionar, tanto desde lo simbólico, como desde lo legítimo, como desde la propia ficción con la que habían nacido. David Hume vive entre los años 1711 y 1776. El texto que yo voy a leer fue publicado en 1777. Estoy bien igual, ¿no? ¿Me das un chance? Ah, ok, gracias. Es una frase nada más. Que va a ser publicado, decía, en 1777 de manera póstuma, y que surge de unos textos que él le pide a Adam Smith que le guarde, por miedo a que se pierdan después de su muerte. Son unos ensayos, están en el libro Ensayos Morales, Políticos y Literarios. Esto es, no sé qué editorial tengo acá, ni idea. Y en el principio del libro 3, capítulo 4, él dice: nada les parece más sorprendente a quienes contemplan los asuntos humanos con mirada filosófica que la facilidad con la que los pocos que gobiernan a los muchos y la implícita mansedumbre con que los seres humanos someten sus propios sentimientos y pasiones a los gobernantes. Repito, lo escribió poco tiempo antes de su muerte. O sea, un utilitarista perteneciente a la Ilustración escocesa, parece que le gustaban mucho las mujeres a David Hume, tuvo tiempo de darse cuenta que luego, que muchos años después, casi 300 años después, íbamos a estar en un mundo donde esa minoría que está siendo gobernada por una mayoría se da cuenta que esa mayoría es una élite que está probablemente cubriendo sus propias necesidades en pos de una representación que daría la sensación no está representando demasiado a nadie. Y tengan en cuenta que no use el término casta, que me parece espantoso y que aparte nos lleva por un camino que no es el camino que yo quiero recorrer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Débora. A continuación va a exponer Alejandro Cuño Escardo, quien es abogado, magíster en bioética por la UMSA, diplomado en igualdad y no discriminación, en migrantes y protección de los refugiados y en derecho ambiental, en los 3 casos por la Facultad de Derecho de la UBA. Es autor de diversos libros, artículos y ponencias sobre teoría del Estado, ciencia política y filosofía. Y en esta oportunidad va a exponer sobre el bonapartismo y el populismo. Alejandro, te escuchamos. Arranco con mi... A ver. Bueno, Débora,
continuando con esto, vos hablaste del pueblo, de los problemas del término pueblo, y yo me voy a meter con ese concepto problemático justamente, parece como que venimos encadenados, sí. Bueno, yo les traje imágenes, así que les pido que presten atención. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cuál tecla es? A ver. Ahí pasó algo. Está bien, no es torpeza mía. Ahí está. Ahí está, esa. No me digas que no aparece. Ahí está. Bueno. Muy bien. Les pido que presten atención a una imagen, una caricatura, me pareció más simpático, de un argentino, ya fallecido a esta altura, y como a mí no me gusta ser tan protagonista, les voy a pedir que, a ver quién sabe quiénes saben quién es este personaje. ¿No lo podemos agrandar de alguna manera? Bueno. A ver, levanten la mano los que sepan quién es. Bueno, los ayudo. A ver, ¿alguien dijo algo por allá? No, fue toda su vida civil. Este es Jorge Abelardo Ramos. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Quiénes han oído hablar de Abelardo Ramos? Es un argentino. Levanten la mano. Claro, algunos previsibles, sí, algunos son previsibles. No, más bien pensaba en la muchachada que está atrás. Bueno, Abelardo Ramos fue un político, escritor político, argentino. A ver si es cierto con esto. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos con un retrato de Marx, no sé si es Bolívar, el otro. Y acá tenemos el pensamiento, un hombre que provenía de la izquierda popular, dice ahí, fundador de... ya me adelanté. Fundador de un partido que era el FIP, ahí lo ven, está un poquito chiquitito, bueno, Frente Izquierda Popular. Y como ven por la imagen, a pesar de sus orígenes dentro de la izquierda, adhirió tempranamente a la causa del peronismo. Toda esta introducción nos lleva a esto. Acá hay un libro que a mí me llamó la atención, esta es la primera edición, que dice La era del bonapartismo. Abelardo Ramos publica este libro como parte de una serie que es Revolución y Contrarrevolución en Argentina, lo pueden leer en la parte de arriba. Una larga colección, que acá tenemos otro ejemplar, que comenzaba con la colonia y llegaba hasta el siglo XX, la época en que él lo escribe. Aquí tenemos uno que es la Belle Époque, y le puso el título La era del bonapartismo. Bueno, resulta que poco después años después le cambia el título, porque esto del bonapartismo era una cosa, para los que tenían alguna vinculación con el marxismo, con la izquierda, por ahí lo entendían, o con la historia, lo vinculaban con un fenómeno europeo, pero yo creo que Abelardo Ramos, entre que quería llegar a cierto sector popular, por ahí no tan familiarizado con la historia europea, le cambió el título y le puso que esta es la edición, una edición más reciente, que es La era del peronismo. Entonces el bonapartismo o peronismo parecerían ser sinónimos en esta primera impresión que uno tiene al ver la tapa del libro. Bueno, entonces uno inmediatamente se pregunta, bueno, ¿qué es el bonapartismo? ¿Lo ven a este señor mayor? A este sí lo conocen, creo, ¿no? Bueno, a ese lo conocen. Como dijo el presidente, a este sí lo conocen. Bueno, este señor había escrito lo que por ahí se considera la primera teorización sobre el bonapartismo, que es esta obra. Esta es la primera edición de 1852 en La Revolución, es un periódico, una publicación,
y escribió esta obra que es el 18 Brumario de Luis Napoleón. Este calculo que lo conocerán la mayoría, donde lo que hace Marx es analizar un golpe de Estado, probablemente uno de los primeros, el segundo golpe de Estado, por lo menos de los conocidos. Aquí tenemos la introducción. Yo que soy bibliotecario, soy muy maniático de los textos originales. Acá tenemos el texto original en alemán gótico, donde está la famosa frase esta de que Hegel dice en algún lado que la historia se repite 2 veces, pero, le corrige Marx, debió señalar que la primera vez, das eine Mal, como una tragedia, la segunda vez, andere Mal, como una farsa. ¿A qué se refiere Marx? A que el golpe de Estado que da Luis Napoleón Bonaparte es una especie de repetición de otro golpe de Estado previo que dio el primer Napoleón. Aquí tenemos un cuadrito del golpe de Estado del primer Napoleón Bonaparte, donde básicamente tenemos un general victorioso, famoso, popular, una especie de, hoy diríamos que era el capitán de la selección argentina de los mundiales, ¿no? Entonces, en base a esa popularidad que tenía, decide terminar con un gobierno bastante corrupto, que era el gobierno del directorio, con la complicidad de 2 miembros del directorio encima, 2 se le sumaron a él. Entonces da este golpe de Estado con el ejército, era un general. Acá tenemos la escena donde él ingresa con sus soldados, lo pueden ver ahí. Esto era el Consejo de los 500, el directorio, además de ser 5 directores, tenía una cámara, una especie de cámara de senadores y cámara de diputados. Bueno, lo que hace Napoleón primero es, acá tenemos una imagen de época, cierra estas cámaras, se cambia la forma de gobierno al consulado, Napoleón es el primer cónsul, y va acumulando poder hasta transformarse en emperador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un militar popular, porque además acá hay otro dato interesante, y es que la Constitución del año 8º, que es la Constitución que cambió del directorio al consulado, se ratificó por un plebiscito. Napoleón convoca un plebiscito donde, por supuesto, las mujeres no votaban, un plebiscito con bastantes dudas, pero convoca un plebiscito para ratificar este cambio de gobierno. Bueno, este fue el primer, entonces, golpe de Estado. Acá lo tienen a Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III. Que es al que se va a referir Marx en su obra. Este tercer Napoleón, acá uno se pregunta, ¿y el segundo dónde está? Bueno, el segundo era el hijo de Napoleón, que murió a los 21 años, poco interesado en la política, pero bueno, considerado por los bonapartistas el segundo Napoleón. Y llegó este Napoleón III con bastantes problemas con lo que se llamaba el partido bonapartista, problemas de legitimidad, porque se decía que todo el mundo conoce a su madre, pero nadie está seguro cuál es su padre. Así que el tipo tenía por ahí unos problemitas como para reivindicarse como sangre pura napoleónica. Bueno, este Napoleón III, el golpe de Estado que da, que es el que van a analizar Marx, es un golpe de Estado bastante particular, porque lo eligen presidente de la Segunda República Francesa, es el presidente en ejercicio. Y también militar, un poder muy fuerte que tenía como presidente, y también hace algo parecido. Cierra la Asamblea Nacional y se proclama emperador, también otra vez con un plebiscito, ¿no? Entonces son figuras que tienen cierto respaldo popular, o por lo menos se las arreglan de alguna manera como para conseguir que se ratifique este golpe de Estado. Acá tenemos esto del plebiscito, que es la constante en los bonapartismos. Este detalle interesante. No sé si ustedes saben que hay aspirantes a ocupar un trono eventual francés. Este señor es Carlos Javier Napoleón. Este es uno que se autoproclama y con bastante fundamento, descendiente de Napoleón. Este es el pretendiente actual y este es el hijo. Bueno, entonces tenemos el bonapartismo primero como una figura popular, militar, que da un golpe de Estado y que consigue cierta aceptación. Algunos han hablado de cesarismo. Acá lo tenemos a Julio César en la versión de Asterix, una versión extraordinaria. ¿Qué es el cesarismo? Bueno, cesarismo se hace más hincapié en la figura militar de también una especie de caudillo carismático que se hace con todo el poder.
Acá tenemos una figura que todos conocerán, ya fallecido, que es considerado como también ejemplo de bonapartismo o ejemplo de cesarismo. Y acá es donde empiezan los problemas, porque resulta que, volviendo a Abelardo Ramos no hace una crítica como hace Marx del bonapartismo. Al contrario, reivindica a Perón. Entonces, a mí se me ocurre una incógnita, ¿no? ¿Cómo es que el bonapartismo es una cosa, originalmente el análisis de Marx y el análisis de la izquierda en general, una cosa mala, de pronto se vuelve una cosa que es buena, que es positivo, que es un dirigente carismático, que está bien, que está perfecto? Entonces me puse a rastrear. Bueno, acá nos metemos en el siguiente tema. La razón populista, Ernesto Laclau, creo que sí, más o menos desconocido. Bueno, acá hay un tercer término: bonapartismo, cesarismo, populismo. El populismo, otro gran problema. La verdad yo me puse a investigarlo y terminé con más incertidumbre que con certezas. Parece ser que hay diferentes formas de definir al populismo. Tal vez, ¿por qué está vinculado con el bonapartismo? ¿Por qué está vinculado con el cesarismo? Bueno, porque también hay una figura carismática. ¿Qué es el populismo? A ver, tenemos una entidad llamada pueblo, acá es donde vamos a ir a esto, que se opone a algo llamado una élite. Entonces, el pueblo parece ser algo bueno, positivo, algo homogéneo, y la élite son los corruptos que se apoderaron, que son inescrupulosos, que tienen toda una serie de cosas desagradables. Entonces, por un lado está esta dicotomía. Por otro lado, hay una cuestión de una intensidad pasional. El populismo, en general la gente, voy a decir algo, a ver si está en la siguiente, acá está. Patricia Bullrich, debemos dar la batalla cultural contra el populismo que hipoteca nuestro futuro, bueno, esto es durante las elecciones españolas, tiempo atrás. Lo que me llama a mí la atención es que en general nadie define lo que es populismo. Está bien, es un problema, es complicado, pero en general las figuras políticas, la prensa, que siempre te dice, habla, fulano es populista, y le adjudica per se un valor malo, una cosa negativa, pero no dicen por qué. Entonces, volviendo a la reconstrucción del término, pueblo versus élite, parece ser que el fenómeno populista surge en momentos de crisis de legitimidad, cuando hay, en términos marxistas, en los términos más de la izquierda tradicional, era cuando la burguesía, frente a la revolución, esto era el bonapartismo, necesita acudir a una figura carismática que concentre el poder y que frene la revolución. Algunos han dicho inclusive han dicho que el populismo no existe, que en realidad el populismo es una negación idealizada de los fenómenos de izquierda y derecha. Sería una especie de categoría que intenta suplantar las categorías clásicas. En las categorías clásicas teníamos una izquierda radicalizada, una derecha radicalizada, y parecería ser una cuestión así de que ha terminado las ideologías. Buscando un poco el origen, rastreando el origen, populistas es un término que parece ser originario en la Rusia de los zares, los narodnikis. Acá tenemos un cuadro de Ilya Repin, La pesquisa, donde un joven revolucionario lo agarran y le encuentran una cantidad de papeles. Bueno, los narodnikis eran populistas literalmente, narod, pueblo. Tenían bastante poco que ver con el populismo, por lo menos del siglo XX, pero hay otro antecedente interesante que es este. En Roma, la palabra populus, pueblo, en Roma, tenemos a los optimates versus los populares. Entonces había la facción de los populares que acá tenemos este es Mario entre los populares y Sila entre los optimates. También bastante difícil de trasladar a la actualidad. Marx ya había dicho en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte que no se puede tomar un concepto del mundo antiguo y trasladarlo a la etapa de la burguesía. Bueno, y para cerrar con el tiempo, como yo les dije, yo vengo con más incertidumbres que certezas al final, pero lo que sí uno puede más o menos rescatar es, tal vez el bonapartismo quedó un poco atrás, pero sí la figura carismática, la figura del líder. Entonces tenemos en la actualidad un líder que, por ejemplo, es una figura extraña, es una figura grotesca, no sigue las reglas de la política tradicional, tiene opiniones
horrendas, o sea, opiniones que eran desagradables, que cualquier manual de política diría que no se debe hacer. Y en algunos casos está peleando una guerra fría que parece que se terminó. Bueno, ¿a quién me estoy refiriendo? Donald Trump. Donald Trump es esta figura grosera, contraria a todas las reglas de la política. Y Jair Bolsonaro, que continúa una guerra fría que parece que se ha terminado. Cualquier otra persona que se les haya ocurrido, yo no la dije. Muy bien, bueno, con esto cierro mi exposición, que tiene, como les dije, más dudas que certezas. Muchas gracias, Alejandro. Bien, a continuación va a exponer María Alejandra Dotti. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Teoría del Estado en la cátedra del doctor Aníbal Dauria, de esta casa de estudios también, docente del posgrado en Derecho Penal de la materia La investigación penal preparatoria, de la Universidad de Buenos Aires, diplomada especialista en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, diplomada especialista en Teoría Jurídica del Delito por la Universidad de Salamanca, máster en Administración de Justicia por Unitelma Sapienza, Universidad de Estudios de Roma, Italia, especialista en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana por la Universidad de Göttingen, Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Latinoamericano, es jueza, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en esta ocasión va a exponer sobre democracia e identidades. María Alejandra, la escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema, digamos, que nos convoca son las identidades particulares, un poco en confrontación con el desgaste, a mi modo de ver, de los discursos universalistas, o sea, de toda la tradición de la Revolución Francesa que acá los compañeros de alguna manera, digamos, explicitaron, y rusoniana sobre todo. Casi todo, digamos, lo que vaya a decir se lo tengo que agradecer digamos, a los seminarios en los que he participado en el Instituto Gioja con la dirección del doctor Dauria, en los trabajos de investigación. Pero bueno, me parecía que este era un tema de mucha actualidad, dado los odios sectarios que de alguna manera, digamos, se presentan hoy en día, y sobre todo porque la pregunta sería si los límites del grupo de pertenencia o de las identidades particulares de alguna manera han puesto en jaque la solidaridad o han puesto en jaque de alguna manera las relaciones intergrupales y han de alguna manera finalmente puesto en jaque la satisfacción que los ciudadanos sienten frente a la democracia. A mí me parece que este tema de cómo se construye un nosotros es una encerrona, una trampa que de alguna manera hay que traducir desde los discursos, ¿no? Esperábamos que construir un nosotros en la modernidad fuera a partir de discursos universales, ¿no? De igualdad, de libertad, como, digamos, símbolos y relatos políticos generales. Ahora uno se halla inmerso en una democracia que está llena de protestas, llena de descontentos, que excluye cada vez a más gente. Muchas veces esas, digamos, que estemos, digamos, frente a protestas hacia la democracia, a mi modo de ver, no quieren decir exactamente el fin de la democracia, sino todo lo contrario, ¿no? Una búsqueda de mayor deseo de ella. Pero bueno, estamos ante soluciones simplistas, muchas veces, digamos, emocionales, y quiero hacer en esto, digamos, como un reconocimiento de ciertas miradas, ¿no? No es poco decir que desde las décadas del 20, 30 del siglo pasado, digamos, se perseguía a los comunistas y se los apresaba, ¿no? El siglo XX fue un siglo de humanización, un siglo que acompañó la defensa de los derechos individuales,
entendidos como una forma de expandir mi mirada, digamos, particular, un poco más allá de mí mismo. Es decir, que todos esos ideales universalistas, solidaridad, tolerancia, ampliación de mirada, formaban parte de la conformación, digamos, de las formaciones políticas y de lo que uno podría hoy llamar progresismo. Bueno, yo ya a esta altura no sé cómo definirlo, ¿no? Pero lo cierto es que a poco que avanzamos hasta a este siglo, a lo que estamos asistiendo es a todo lo contrario, ¿no? A abrazar de alguna manera la causa de la identidad, la causa de los colectivos, ¿no? Étnicos, religiosos, de género, raciales, ¿no? Hay un recorrido y un poco, digamos, la filosofía, digamos, actual de los filósofos políticos, digamos, contemporáneos. Estoy pensando, digamos, en el esloveno, digamos, Žižek. Por ahí, digamos, él dice, estas causas de la identidad distraen de otras desigualdades que tienen que ver mucho más con las desigualdades de tipo material, de tipo económico. Un ejemplo que pone por ahí, que es un ejemplo que aparece, digamos, es al fin de la pandemia, un poco, digamos, las discusiones sobre el sanitarismo y cómo se aplicaban, digamos, las vacunas, llegaban, digamos, a discusiones donde en el primer momento se decidía dar vacunas, obviamente, a las personas, digamos, de mayor edad o, digamos, trabajadores de la salud, como aquellos, digamos, grupos con un mayor riesgo de ser, digamos, o sea, atacados por el virus. Sin embargo, aparecieron voces de discusión diciendo de que ese colectivo, ese grupo, digamos, de personas mayores estaban conformadas mayormente, digamos, en Estados Unidos por blancos. Y esto conformaba una discriminación a todo aquel que fuera negro. De modo tal que lo que uno comienza, digamos, a visualizar es dilemas de alguna manera absurdos en este plano, de suma cero entre pertenecer o no pertenecer, excluir o no excluir, y al final, digamos, conservar visiones, digamos, a mí me parece, digamos, sin visibilización, digamos, cierta de las diferencias. Es cierto, estamos ante la pérdida de la vocación universal, estamos frente a la caída del muro, estamos frente a la caída de los socialismos y hay un giro identitario que es, digamos, inevitable o de alguna manera es una realidad que está frente a nosotros. Ahora, la democracia de tradición francesa, producto de la Revolución Francesa, a mi modo de ver, nunca estuvo lejos de las minorías y de las minorías desfavorecidas. Es decir, la identidad grupal es una forma de construir o de mirar o relatar cómo se construye el mundo social, pero es cierto que ha habido muchas críticas hacia ese racionalismo ilustrado. Y acá traigo a Michel Foucault, que no le habría gustado, digamos, el devenir de las identidades hoy en día o de los sectarismos, pero de alguna manera contribuyó, digamos, a esta crítica, puso el punto inicial, ¿no? Al ser tan escéptico acerca de las grandes narrativas, estoy pensando del liberalismo, del marxismo, como grandes, digamos, verdades, poniendo justamente en cuestión, ¿no? La verdad neutral como existente y poniéndola en el lugar de ficciones, y también, digamos, con su teoría acerca de la microfísica, ¿no? Que tenía que ver justamente con discursos sutiles, dispersos, ya no concentrados en un solo lugar de poder. Bueno, todo esto contribuyó de alguna manera a la crítica a lo que uno podría llamar el universalismo, las ideas, digamos, de la democracia más racional. Analizar los discursos, a mi modo de ver, es útil porque desarman, ¿no? Desarman ciertas ideas, ciertas narrativas, y uno se pregunta, pero hay que hablar entonces de política desde cada identidad, desde cada grupo al cual pertenecemos. Bueno, la propuesta sería lo contrario, ¿no? Es decir, puede haber, convivir de alguna manera razonablemente nociones como tales como la igualdad ante la ley con solidaridades mutuas entre grupos diferentes. Vean ustedes que la segregación, por ejemplo, en Estados Unidos por educación no ha dado, digamos, nada, digamos, ningún tipo, digamos, de resultado. Estaba pensando, digamos, escuelas para personas de color, escuelas para determinadas, digamos, minorías religiosas. Es decir, no se empatiza desde ahí, se crea más desconfianza,
hay más autodefensa. Todavía entonces creo que al proyecto democrático le queda mucho por construir sobre la tolerancia. Traigo también a Rita Segato porque me parece alguien muy lúcido sobre los temas del feminismo y obviamente ella lo habla desde ahí, pero justamente pone el acento en sus múltiples publicaciones, en sus múltiples discursos o conferencias, sobre que para que algo exista debe ser nombrado. Pero hace una crítica también al colectivo, digamos, feminista. Dice, ojo con las políticas de las minorías, con la minoritización, dice. Cuando solo hablamos de mujeres, negros, indígenas, esto es una trampa, porque siempre estamos hablando de algo que es defectivo, deficiente desde un punto de vista en relación a un sujeto universal que sería un varón heterosexual, de clase media, etc. Es decir, se las trata como identidades incompletas. Ella dice algo así como, no se trata desde el punto de vista del feminismo de atacar a los hombres o someterlos, sino de alguna manera de desmontar dos ideas. Desmontar por un lado, sobre todo, el tema de la sospecha sobre el cuerpo de la mujer, esto es un tema, pero el otro tema importante es demostrar el mandato de masculinidad, es decir, los mandatos que existen, digamos, y que pesan sobre cada uno de los hombres. Es decir, no excluye la idea de que un feminismo que sea excluyente, por ejemplo, de las trans, que ponga, digamos, en cuestión, digamos, cómo se construye el término de lo femenino, es un feminismo autoritario que termina, digamos, o sea, siendo o llevando a cabo reglas de juego que son muy parecidas a las de cualquier posición, digamos, autoritaria, o las mismas estrategias que de alguna manera se critican a los hombres respecto a las mujeres para excluirlas. Dice por ahí, los derechos humanos no son como un pastel, que no se agotan, o sea, no se agotan cuando se reparten. Cuanto más derechos se amplían a más cantidad de personas, hay ahí una posibilidad de garantizar una vida digna y un refuerzo de cada uno de los grupos. Por supuesto que ella pone el acento en la mujer como un término que tiene fuerza política por sí mismo y que refuerza, digamos, la idea de un conjunto plural, ¿no? Un conjunto que debe construirse, ¿no? Recreando las palabras de Simone de Beauvoir, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Últimamente también he podido leer, digamos, algunos títulos muy provocadores, como que la rebeldía ya se volvió de derecha, ¿no? O la incorrección política, o hablar del fin en contra de la justicia social. Son formas discursivas que de alguna manera descolocan clásicamente a esos otros discursos universalistas de los derechos humanos, ¿no? Que tenían que ver con colocar en mejor posición a estos colectivos. Tal vez lo que estamos, digamos, asistiendo es a una serie, digamos, de situaciones que tienen que ver con, yo les diría, un rearme interpretativo. Muchos autores como Safransky, estaba mirando, Peter Sloterdijk en Alemania, están hablando justamente de este tema de la compatibilidad entre los derechos individuales y los derechos del colectivo, ¿no? Hablando de alguna manera de un impulso emancipador que debe, de alguna manera puede tener, digamos, un lugar de compatibilización. Weber ya había hablado, ¿no? De esta imposibilidad o de estos problemas que traía la sutura entre la esfera pública y lo privado. Pero Hannah Arendt, quiero recordar, decía, uno solo se constituye propiamente en diálogo y diferencia con los otros, no solamente en sí, sino como, digamos, o sea, pertenecientes a un colectivo. Y más allá de la desilusión por la deshumanización o la desilusión por la ilustración como un mundo que en definitiva nos trae, digamos, infinidad, digamos, de exclusiones, como los migrantes, como una serie, digamos, de colectivos, lo cierto es que
la base del universalismo parece ser, digamos, una base que no debemos perder de vista como base justamente para recrear esas igualdades que son necesarias, digamos, en el plano de los colectivos. Antes era más fácil, es verdad, luchar contra los totalitarismos probablemente tenía que ver solamente contra, digamos, poner de relieve que el colectivo, digamos, estaba constriñendo al individuo. Pero ahora hay un nuevo protagonista de la historia, que es este individuo que muchos, digamos, de los filósofos hablan como un individuo singular, vuelto hacia adentro, aislado, que de alguna manera tiene, digamos, una fuerte, digamos, propensión a lo que Rosanvallón llama la democracia del reconocimiento, ¿no? Está más interesado no en que lo vean como un igual, sino que lo vean como un diferente, en sus particularidades, en sus singularidades. Por supuesto, acá también se nombró a Laclau y a Mouffe como aquellos que de alguna manera no piensan, digamos, la construcción de las formaciones políticas desde las identidades particulares, sino desde la conformación del pueblo, el pueblo entendido justamente como esa articulación de demandas particulares, pero no ese es el espacio, digamos, importante para estas otras posiciones, es justamente la de la división, es decir, la idea de que haya un excluido y un excluyente es importante en política, es desde el agonismo, desde la política, digamos, de encuentro, de pluralidad de espacios en donde diferentes proyectos de sociedad se enfrentan, donde la democracia se radicaliza. Quería finalmente decirles, la pregunta podría seguir adelante, en infinidad, digamos, de autores que han hablado sobre este tema, y se le importa la identidad de la democracia. La democracia, por supuesto, que se ve fortalecida desde las particularidades y de alguna manera está tironeada por tantas particularidades que aparecen, digamos, en el mundo actual. Pero entiendo de que no son excluyentes, son tensiones, es verdad, tensiones entre derechos fundamentales que reclaman, digamos, todos y derechos identitarios que reclaman algunos. Pero todos formamos parte, no podemos, digamos, negar que formamos parte de diferentes, digamos, identidades. Y esto lleva a no esencializarlas. Quiero decir, no es lo mismo ser mujer rica que pobre, no es lo mismo ser migrante que ser, digamos, pertenecer al sindicato docente o pertenecer, digamos, a un grupo ecologista. De lo que se trata, y todavía el proyecto, digamos, democrático me parece que tiene mucho para dar en ese sentido, es de desarticular opresiones en todo sentido, estas que transversalmente nos están, digamos, entrecruzando y que son barreras que no permiten el diálogo, ¿no? El entendimiento entre distintas, digamos, posiciones, vuelvo a insistir, identitarias. Hay algunos, digamos, autores que son más optimistas en este sentido. Estoy pensando en Sheldon Wolin o en Boaventura de Sousa Santos en Brasil, que de alguna manera dicen, bueno, los movimientos sociales, los grupos identitarios, estas posiciones son de alguna manera positivas en cuanto a que mueven, digamos, o sea, el discurso político, imponen agenda, imponen de alguna manera, digamos, o sea, posiciones, y ven que las redes de comunicación son de alguna manera algo que permite visibilizar. Iguales, diferentes. Creo que hay algo de simultáneo en estas posiciones. Todos somos iguales en algún sentido y somos diferentes en otros sentidos. Y esto hay algo que no es una dicotomía que de alguna manera debe, digamos, separarse de una manera, digamos, estricta. Quiero decir, cuando uno busca determinadas, digamos, pertenencias, lo hace también para visibilizar justamente desigualdades, para visibilizar de alguna manera, digamos, posiciones desaventajadas, pero también la idea, digamos, de la igualdad y sobre todo de la igualdad formal ante la ley puede ser que sea para algunos poco como respuesta, digamos, democrática, pero es una base, y una base, digamos, de entendimiento muy valioso para lograr, digamos,
justamente construir qué es el otro, ¿no? Porque podríamos contratar al otro como un igual y en ese sentido ocultar sus diferencias reales, materiales, o podemos construir al otro como un diferente y en este sentido, digamos, también invisibilizarlo, también tratar de expulsarlo, también tratar de tornarlo, digamos, como alguien prescindible. Son falsas antítesis a mi modo de ver. Bien, lo último que les quería decir, perdón, me he excedido en el tiempo, es que no quiero dejar de pensar que lo democrático es un proyecto inacabado, es un proyecto, digamos, que siempre está por construirse, es un experimento constante, no hay que poner en menos esos logros de la democracia, digamos, formal o representativa como plataforma iniciática, porque entiendo que desde la libertad se puede construir algo para evitar, digamos, y para luchar contra las desigualdades. Es cierto que el camino nos pone, digamos, muchas veces soñamos con Rousseau y nos despertamos con Hobbes, pero lo cierto es que entiendo que la democracia ha quedado inescindiblemente unida a ideas tales como la solución pacífica de los conflictos, el uso de la violencia en última instancia como última ratio, la tolerancia como aceptación de la diversidad. Y esto no es poco, no es poco, a mí me parece, en épocas de una política depreciada, en una época que hay que recrear justamente la dignidad ética de la política y donde peligrosamente o riesgosamente algo de lo nuevo puede ser que rime con pasados horrorosos. Bueno, gracias. Muchas gracias. La última exposición va a estar a cargo de Pablo Pisorno, quien es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencia Política por IDAES, Universidad de San Martín, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, docente de Teoría del Estado de esta casa de estudios y de Teoría Sociológica Contemporánea por la Universidad de San Andrés. En esta oportunidad va a exponer sobre entorno digital y malestar en la democracia, cómo se relacionan. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas observaciones, claves de lectura o de interpretación sobre un tema muy transitado en estos años, ¿no? Que es la relación entre las nuevas tecnologías y el malestar extendido en la democracia en buenas partes del mundo, como relataron varios de los expositores precedentes. Yo tengo que decir que estoy aprendiendo sobre estos temas, no forman parte de mi principal línea de investigación. Yo soy politólogo y casi un historiador en mi trabajo académico, pero como parte de formar parte del equipo de la Cátedra Bercholk, que le da un lugar central a las cuestiones de opinión pública y del rol de las nuevas tecnologías, por ejemplo, a partir del Observatorio TIC o del DECIT que me toca integrar. Bueno, es un tema sobre el que he ido leyendo y formándome, ¿no? Entonces, por supuesto que antes que conclusiones terminantes tengo interrogantes o claves de lectura que sobrevuelan la bibliografía sobre estos temas que me interesaría compartir con ustedes. Una de ellas es fundamental y es qué tipo de relación, como indica el título de la ponencia, qué tipo de relación existe, ¿no? Una pregunta casi del tipo huevo o la gallina, ¿no? Entre el malestar en la democracia y las nuevas tecnologías, ¿no? Podemos pensar qué tipo de vínculo en términos de causa-efecto dimensionamos a la hora de pensar este vínculo problemático entre malestar en la democracia y nuevas tecnologías. Bueno, si uno se remonta a 30 años atrás, las promesas sobre la relación entre tecnologías y política eran muy virtuosas, ¿no? En general, lo que predominaba en los años 90 era un relato optimista sobre el rol de la globalización y el papel que iba a cumplir la tecnología en esa globalización optimista, llena de promesas de abundancia y de bienestar para todo el mundo.
¿no? Obviamente a tono con los tiempos, la caída del muro de Berlín, la desintegración de los socialismos reales, ¿no? y el triunfo aparentemente definitivo, como decía Fukuyama al fin de la historia, de las democracias liberales, capitalistas, ¿no? De Occidente, ¿no? En ese relato de la aldea global bajo signo liberal, bueno, las tecnologías cumplían un rol muy importante. En los años 90 también la ciencia política nos llamaba la atención sobre algunos elementos que la tecnología estaba trayendo al sistema político e institucional, las transformaciones de la democracia y del lazo representativo que se derivaban, por ejemplo, principalmente del efecto de la televisión, ¿no? Por ejemplo, Sartori hablaba de la videopolítica en una clave bastante pesimista, ¿no? Bernard Manin hablaba de la democracia de audiencia, ¿no? Y de los cambios que había respecto a la democracia de partidos de masas de mediados del siglo XX. Y en líneas generales el panorama que nos presentaban era el de electorados más volátiles, menos atados a identidades rígidas y más apáticos en líneas generales, ¿no? Con votantes que tendían a pensar más en clave individual, y también se nos mostraba una especie de escenario de retirada de la esfera pública, ¿no? Votantes también más pensando en clave individual, y en base a sus intereses individuales podían cambiar sus preferencias electorales de una elección a otra, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta es la visión con la que nos formamos muchos de los presentes, ¿no? Seguramente, y que está en buena parte de la bibliografía de nuestras cátedras de teoría del Estado, seguramente, y que damos a los alumnos también acá presentes. Ahora bien, me parece que vale la pena reflexionar a ciertos cambios que puede haber habido, sobre todo en la última década, ¿no? En donde, por supuesto, se ha verificado la hipótesis de una tecnología cada vez más presente en nuestras vidas, pero a la vez convive esa presencia digital creciente con este malestar cada vez más extendido. Generalmente se toma el año 2016 como un parteaguas, ¿no? A partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit, de la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Bueno, Bolsonaro en Brasil, nuevas derechas radicalizadas, ¿no? Entonces, bueno, vemos fenómenos de polarización muy crecientes, y con una paradoja también. Contamos con más información al alcance de nuestra mano, con un clic, con apretar un botón, tenemos más información que nunca en la historia de la humanidad, y sin embargo, contrariamente a esas promesas de los 90, parecieran estar en aumento también las miradas conspirativas, los terraplanistas, los antivacunas, ¿no? Entonces ahí también tenemos una paradoja, ¿no? Tenemos más información que nunca al alcance de nuestras manos, y sin embargo vemos cómo florecen por doquier las miradas conspirativas. Digo, si uno toma, por ejemplo, los testimonios de los manifestantes que tomaron el Capitolio en enero del 21, están rodeados de teorías conspiranoicas totales, ¿no? Entonces ahí tenemos, y las redes formaron parte fundamental de su sociabilidad. Hay un par de documentales muy interesantes sobre QAnon, ¿no? Bueno, hay toda clase de teorías conspirativas muy arraigadas y extendidas, y una creciente polarización, que por supuesto seguramente compartiremos, que la polarización está llena de comportamientos peligrosos o nocivos para la democracia, pero si hay algo en lo que no está basada la polarización es en la apatía, ¿no? Entonces, que la apatía formaba parte de ese retrato que nos hacía la ciencia política de los 90, estos electorados volátiles, individualizados. Si hay polarización, no hay apatía. Son problemas diferentes, seguramente, pero seguramente la apatía no forma parte de la polarización. Bueno, ¿cuánto incide la tecnología en esto, ¿no? Y quienes le otorgan un rol absolutamente preponderante y central a los cambios tecnológicos tienen un punto a favor, que es que países muy diferentes, con historias muy disímiles, parecen estar experimentando fenómenos similares, ¿no? Por ejemplo, estos ascensos de líderes reaccionarios, de derechas alternativas, ¿no? Quienes sostienen la centralidad o el protagonismo de los cambios tecnológicos nos dicen que, bueno, que algo irrefutable, que Internet desde los 90 y el smartphone en los últimos 15 años han cambiado por completo nuestro modo de vida, de una forma muy acelerada de la que quizás no podemos dar cuenta, porque la estamos viviendo en vivo e indirecto, pero estamos asistiendo a una revolución total, ¿no? Algunos dicen similar a la de la imprenta hace 500 años, pero mucho más acelerada, ¿no? Estamos manejando un tsunami de información, volúmenes de información. Cualquier año del siglo XXI
publica, difunde volúmenes de información exponencialmente, infinitamente superiores al de toda la historia de la humanidad hasta entonces, ¿no? En ese sentido tenemos individuos presuntamente empoderados porque tienen a su disposición estos volúmenes de información enormes, y una sociedad institucionalmente diseñada a la manera de las viejas formas de acceso a la información, ¿no? Entonces esto rompería, o por lo menos desbordaría la institucionalidad, las jerarquías pensadas para el siglo XX, ¿no? Las élites, la prensa, un poco al conflicto de pocos contra muchos, como se decía recién, al estilo como lo dice Nadia Urbinati, o por ejemplo como dice Martin Gurri, en un libro que es muy interesante, que se llama La rebelión del público, en donde dice, bueno, que hay un público, a la manera, es un título que homenajea a Ortega y Gasset, que hace 100 años hablaba de la rebelión de las masas, bueno, dice, ahora estamos ante la rebelión del público, ¿no? Hay miradas, por cierto, muy pesimistas en este sentido, desde esta perspectiva. Por ejemplo, la de Eric Sadin, La era del individuo tirano, ¿no? Que habla de que a pesar de que estamos cada vez más tecnológicamente conectados, estamos más solos que nunca, ¿no? Somos como mónadas, atomizados, Sadin no ve ningún tipo de virtuosidad política ni de construcción de algo alternativo en la tecnología, por el contrario, ve una suerte de guerras de todos contra todos jovesiana, en donde estamos cada vez más solos, pero a la vez creemos estar más emancipados de la sociedad por el poder que nos daría el acceso a los dispositivos, ¿no? A mí me parece que en ese punto conviene evitar la tentación tecnófoba, ¿no? No para subestimar muchos de los desafíos que evidentemente vienen con estos cambios, pero que sí esta tentación de pensar que las nuevas tecnologías esconden catástrofes inminentes es algo que uno puede ver también en la historia de la humanidad con cambios tecnológicos anteriores, ¿no? Se ha repetido una mirada esencialmente pesimista muchas veces, por ejemplo, con los medios de comunicación de masas del siglo XX, ¿no? Primero con la radio, después con la televisión. Los teóricos en comunicación recordarán la famosa teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? La idea de que los medios de comunicación de masas pueden controlar las subjetividades casi como con un control remoto, con un joystick, ¿no? Pueden dominarnos a voluntad. Pero lo cierto es que la comunicación, los estudios sobre comunicación fueron demostrando que la recepción individual de estos consumos siempre es mucho más compleja y que supone otra clase de reelaboraciones, ¿no? Que están lejos de ser el dominio unilateral del emisor sobre el receptor, ¿no? Como dirían los comunicólogos, ¿no? De todas las tecnofobias de la historia de la humanidad, una de mis favoritas es una que leí hace muy poco, que es la de Sócrates con la escritura. Sócrates desconfiaba de la escritura, al parecer, porque no estimulaba la memoria, ¿no? Hasta entonces, hasta que se empezó a escribir, ¿no? Los poemas, las lecturas se recitaban de memoria, la información, podríamos decir, y Sócrates desconfiaba profundamente de la escritura, decía que la escritura no traía el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver, la tecnofobia está casi desde los orígenes de la civilización. En lugar de eso, me parece que siguiendo una clase de estudios, por ejemplo los de Eugenia Mitchelstein y otros que han trabajado el tema del entorno digital, nos sugieren pensar estas nuevas tecnologías, este entorno digital, como una dimensión más de nuestras vidas, que concentra actividades que ya hacíamos antes, pero que esencialmente están basadas en la sociabilización con otros, de la cual entramos y salimos en forma relativamente fluida, pero que por supuesto no se construye en el vacío, ¿no? El entorno digital reproduce posiciones sociales estructurales, pero a pesar de eso tenemos también, como dirían los sociólogos, agencia, tenemos capacidad de modificación en ese escenario, no somos piezas impotentes en el tablero digital, ¿no? Dicho esto, hay toda una serie de elementos, de comportamientos que los estudios que últimamente han proliferado mucho sobre polarización y redes sociales nos señalan, ya no en la clave necesariamente del influjo unilateral de las redes sobre los comportamientos sociales, sino quizás como parte de una potenciación o de una amplificación. Están muy en boga los estudios de polarización y redes sociales, ¿no? Como fenómenos que están muy a la orden del día. Si uno tuviera que hacer un veloz estado del arte sobre esos estudios, primero habría que tener una precaución metodológica, ¿no? Está muy segmentada la evidencia, ¿no? Geográficamente hay un gran volumen de información sobre lo que pasa en Estados Unidos, que se lleva buena parte de las miradas, y también habría que pensarlo en términos de plataforma. Hay un gran, por ejemplo, está muy sobreestimado quizás Twitter o X, desde que lo tiene Elon Musk,
en desmedro de otras plataformas. También habría que pensar ahí si según qué plataforma tenemos diferentes tipos de comportamiento, ¿no? Pero bueno, es cierto que Twitter es la plataforma de intercambio político por excelencia y se ha llevado buena parte de los estudios, ¿no? Dicho esto, podríamos mencionar brevemente, lamentablemente no hay mucho tiempo, sobre algunos elementos que la literatura, la bibliografía menciona a la hora de pensar la polarización y las redes. Elementos que no son originados o creados, fabricados de cero por las redes sociales, sino que en todo caso son potenciados o amplificados. Podemos mencionar la profundización de la lógica binaria, que atraviesa todo. La polarización esencialmente es eso, ¿no? Desde mucho antes de las plataformas digitales, la polarización es esencialmente una dicotomización creciente de la sociedad en base a algún clivaje, como nos gusta decir a los politólogos, en base a algún criterio que se impone sobre el resto. Lo que nos dicen estos estudios es que eso, trasladado a las redes, profundiza la lógica binaria porque en un aspecto no menor sobrerepresenta a las audiencias intensas. Todo el mundo sabe que la polarización se alimenta, el combustible que alimenta la polarización son los extremos. Los que sufren, eso también nos lo ha dicho muchas veces la ciencia política, los que sufren de la polarización son los que tienden a converger hacia el centro, ¿no? Bueno, los estudios sobre redes sociales nos dicen que en las plataformas los que están sobrerepresentados son las audiencias más de los extremos, ¿no? Porque encuentran ahí un vector para, en base a cierto orden, propagar sus mensajes y aparecer como sobredimensionados, pero a la vez afectando a toda la conversación pública, ¿no? En desmedro del resto de las audiencias que quizás no están tan polarizadas, ¿no? Y otro elemento fundamental a la hora de tener en cuenta es la profundización de la endogamia. En la polarización, los individuos tienden a rodearse de personas que piensan como ellos y tienden a perder contacto y alejar de sus vidas a las personas que piensan diferente a ellos, ¿no? Por eso muchos de estos estudios están adquiriendo el nombre de polarización afectiva, porque no solo quizás originado en lo ideológico, pero que se traslada al mundo de nuestra sociabilidad cotidiana, el vecino, los familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, ¿no? Había una politóloga argentina que vive en Estados Unidos, Victoria Murillo, que dice, hace unos años decía, la grieta argentina no tiene nada, no le llega ni a los tobillos a la grieta estadounidense, donde ya es impensable imaginar a un demócrata saliendo con una republicana y viceversa, ¿no? Bueno, ese tipo de comportamientos en las redes se ven magnificados también por las famosas burbujas de filtro, ¿no? Así como Netflix o Spotify nos recomiendan, se supone que mientras más los entrenamos, más nos conocen y más nos pueden sugerir cosas que supuestamente nos gustan, bueno, el algoritmo también nos puede sugerir líderes, seguidores y periodistas, gente que tienda a coincidir con nuestro perfil ideológico y apartarnos de todo tipo de disonancia cognitiva que nos produce alguien del signo político contrario. Esto, como ustedes podrán darse cuenta, para la democracia es un problemón. Para la conversación pública, que supone un pluralismo democrático básico, es un problemón. Y en este contexto también, en la medida que quitamos de nuestra vida cotidiana a personas que piensen diferente a nosotros, otro de los puntos que tienden a señalar los estudios es la creciente mirada deforme y patológica que tenemos del que está del otro lado de la grieta, llamémosla así, ¿no? En la medida que quitamos de nuestras vidas personas que piensan diferente a nosotros y que tendemos a rodearnos de personas que piensan igual, también es más fácil tener una imagen deforme y patologizada de alguien que piensa diferente o de forma contraria a nosotros. Creo que no tengo mucho tiempo más. Ya que estoy acá rodeado de abogados y futuros abogados principalmente, este desafío, el desafío de esta clase de comportamientos nocivos para la democracia, para la conversación pública que se derivan de la polarización y del uso de las redes, excede los desafíos de la regulación. Digo, la regulación seguramente es necesaria y hay diferentes niveles de experiencia legislativa comparada y seguramente dominará buena parte de las conversaciones sobre el tema en el futuro. Nos equivocaríamos si creyéramos que la regulación de las plataformas resuelve de una vez y para siempre estos problemas, porque estamos hablando antes que nada de un problema político antes que comunicacional, ¿no? A medida que uno empieza a dar pasos en el problema de la regulación, se suman los problemas, ¿no? ¿Quién regula? ¿Cómo mantener la vigencia irrestricta de la libertad de expresión? Bueno, hay experiencias legislativas muy diferentes, pero si uno no cree que debamos estar gobernados por una suerte de distopía digital que controle nuestros contenidos, lo que publicamos, dónde y cuándo lo hacemos,
y si queremos mantener principios básicos de libertad de expresión, tenemos seguramente que tener presente que esto excede por mucho los desafíos de la regulación, ¿no? Y que sería tranquilizador pensar que esto se resuelve con mejores editores de Facebook, de Instagram o de TikTok, ¿no? En algún punto sería tranquilizador pensar que esto es un problema de regulación. Estamos ante que nada, y de esto seguramente seguiremos hablando en el futuro, de un problema esencialmente político. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 5 expositores, realmente interesantísimas todas las exposiciones. Estamos levemente pasados de horario, no sé si podemos hacer unos 5 minutos de interacción o... si hay preguntas o comentarios que la audiencia le quiera hacer a los integrantes de la mesa. No sé si ustedes quieren aprovechar para acotar algo o agregar algo más. Yo lamentablemente Sí. con el apuro me olvidé de agregarles una cosa que es un dato interesante, y es lo que dice Gramsci, donde se da vuelta esto de que el bonapartismo era una cosa negativa y que lo que da pie a que Belardo Ramos diga, no, bueno, es una cosa buena, pero bueno, simplemente eso me olvidé con el apuro de añadirlo, que es la vuelta teórica. También la visión del Estado como algo ajeno a la lucha de clases y una cosa objetiva, imparcial, que está allí, que también es un concepto largo para discutir, pero acoto eso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, sí. Sí. O pueden llegar a hacerlo. Para relacionar. Y Pablo, que por otro lado plantea, ¿no?, digamos, sobre representación de minorías en redes, ¿no? Creo como que ahí podríamos pensar, o para pensar, ¿no? Digo, hay minorías mayoritarias que son sobrerepresentadas en las redes, o las redes sobrerepresentan minorías que no son mayoría, como vos decís, silenciosa o horizontal en la sociedad. Yo creo que tendríamos que contestar los dos. Sí, a dúo. Empiezo yo y te paso. Invitarlos a un pequeño debate de 5 minutos. No, a ver, cuando yo lo escuchaba, lo que pasa es que yo tomé la parte histórica y hice 5 minutos del siglo XXI. Hace un tiempo, hará 2 años, escribí un artículo para La Ley sobre el discurso de odio. Y el título era Tolerar es odioso, que también me llevó a la ponencia, discúlpame, olvidé el nombre, a la ponencia de Alejandra, porque trabajé con muchos de los autores que ella nombró, y también trabajé con el tema de los movimientos transversales, y ocurre esto que él planteaba también, o sea, que de algún modo está fuertemente vinculado en esta idea del siglo XXI. O sea, cuando nosotros hablábamos de los colectivos, ya sea, ahora lo voy a decir cortito, se fue mi hija, así que puedo decirlo cortito sin que se me ofenda, el LGBT, o hablamos de los ambientalistas, o hablamos del movimiento Incel. A mí el movimiento Incel me tiene muy preocupada y en las redes tiene una presencia que no se puede creer. O sea, ha cobrado una presencia probablemente mayor que la del ambientalismo en estos últimos, podemos decir, 4 o 5 años. Es muy difícil de legislar. Yo lo vi en el discurso de odio. O sea, ¿cómo se legisla? ¿Cómo contenés una red, un movimiento transversal que no está ideologizado de la manera tradicional que nosotros entendemos la ideología? Él decía recién, es un movimiento político, es una cuestión política. Ahora, ¿qué política? Porque política partidaria no es. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro, Claro, la política partidaria no es. Política social suena raro. Ideológica está también, es como un elástico. O sea, es muy difícil de encuadrar. Entonces, yo creo que estamos ante la presencia de un fenómeno que está muy lejos del derecho. O sea, el derecho viene corriendo, siempre corríamos de atrás.
Yo siempre digo, en el derecho tributario, que estudio un montón, siempre el tipo, o en penal lo mismo, siempre el tipo, o sea, alguien era más inteligente que el derecho o más rápido que el derecho, entonces hacía algo que nosotros no conocíamos o que los juristas no conocíamos, entonces teníamos que salir a cubrirlo. Bueno, ahora no corremos de atrás, o sea, nos llevan 300, 400 kilómetros de delantera y por más que nosotros nos vayamos acercando, siempre van a estar muy adelante nuestro. Yo, tanto en lo que él decía como en lo que pienso personalmente yo y sobre el final de lo que decía, más allá de las representaciones, siempre priorizo la libertad de expresión. A mí el tema de que se elija algún camino para coartar la libertad de expresión me da mucho miedo, muchísimo miedo. Yo creo que la herramienta que puede coartarnos la libertad de expresión, sea en la manifestación pública o sea a través de las redes sociales o de las manifestaciones, no sé, digitales, ciber. Yo me quedé en la época del joystick del Atari, ¿viste? Lo mío, claro. Hasta ahí llega mi amor, pero no sé, me parece que estamos muy, muy lejos. En eso comparto totalmente lo que decía él. No, muy breve. Y respecto a la sobrerepresentación de las audiencias intensas, sí, en general los estudios de opinión pública, si bien la polarización supone la división del electorado en dos, hay como diferentes niveles de intensidad. Durante mucho tiempo, en nuestra famosa grieta que supimos tener, no sé si conjugarlo en pasado, los estudiosos de opinión pública hablaban de los famosos 3/3, ¿no? De un lado, del otro de la grieta y los no alineados. De hecho, ha habido diferentes experimentos de intentar construir políticamente sobre la ancha avenida del medio, ¿no? Bueno, en la ancha avenida del medio, en las redes, podríamos decir que pierde absoluta centralidad. Lo que nos dicen algunos estudios es los que están bien en los extremos, núcleos compactos que tienen un mensaje homogéneo, que no son necesariamente trolls, ¿no? A veces tenemos esta mirada de los trolls como si fuera algo hecho únicamente desde algún lugar tenebroso, con bots, que eso existe, por supuesto, pero acá son usuarios como cualquiera de nosotros, ¿no? Que a veces han parado en el anonimato o no necesariamente transmite una posición muy intensa, muy belicosa, ¿no? Bueno, eso, trabajando más o menos articuladamente, nos dicen algunos, bueno, eso se sobrerepresenta, hace parecer esa mirada mucho más extendida de lo que realmente es. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.